El rey Alfa despertó con ella y un cachorro llorando en la puerta, y la verdad lo dejó sin palabras. Un grito desgarrador resonó en las frías mañanas de primavera. El rey Alfa, Álvaro, se despertó de su profundo sueño con el eco del llanto. Balbuceos temerosos acompañaban al sonido. Con un salto, se acercó a la puerta de su alcoba, la cual estaba decorada con intrincadas tallas que representaban la fuerza de su linaje. Al abrirla, se encontró con una escena inesperada, una joven de cabello dorado como el sol, abrazando a un cachorro que lloraba por su madre. Álvaro se encontraba en el reino de Elysium, donde los glaciares del norte se fundían con las llanuras fértiles del sur. La capital, Lira, era un lugar bullicioso, lleno de comerciantes, guerreros y misterios. Desde el Palacio Real, un imponente edificio de mármol blanco, podía observarse la vibrante ciudad que latía a sus pies. Las profundidades del bosque de Varenth, a unas pocas jornadas a pie, guardaban secretos ancestrales. Y hacia el oeste, las montañas de Ciel, donde se decía que la magia era más fuerte, albergaban leyendas que desataban el temor en los corazones de los más valientes. La magia en Elysium era un don que pocos poseían. Los alfas, nacidos con el poder de liderar, dominaban el arte de manipulación elemental. Su fuerza era inmensa, pero conlleva un costo. Cada uso de poder drena su energía vital. Con los betas y omegas, coexistían en una sociedad jerárquica y compleja, donde la opresión de los más débiles era una realidad dolorosa. Los omegas, sin poder alguno, eran considerados inferiores, relegados a los trabajos más arduos y menos valorados. El rey Álvaro era un ejemplo perfecto de un alfa. Sus ojos, como el cielo antes de una tormenta, reflejaban una intensidad que inspiraba respeto. Su cabello oscuro caía desordenadamente sobre su frente, dándole un aire de desdén ante las formalidades del trono. Sin embargo, bajo esa fachada de líder fuerte, se ocultaba un miedo profundo, la soledad. Desde niño, había perdido a su madre en un conflicto de poder, dejándole la cicatriz del abandono. Tenía miedo de acercarse a la gente, de perder a quienes amaba nuevamente. Mientras su mente luchaba, un pensamiento lo atormentaba. Debía encontrar a su compañera para asegurar el futuro de su linaje, pero en lo más profundo de su ser, anhelaba conexión y entendimiento. No solo quería una esposa, necesitaba a alguien con quien compartir su carga. En contraposición, la joven que sostenía al cachorro era Valeria. Sus ojos, de un verde vibrante, iluminaban su rostro delicado, donde cada rasgo parecía un reflejo de la naturaleza. Poseía un secreto oculto. Era capaz de convocar el hielo, un poder que había heredado, temido y reprimido. Cuando tenía 5 años, durante un momento de angustia, había hecho que la nieve cubriera su aldea. Desde entonces, su vida había estado marcada por el miedo y la desconfianza. Valeria había crecido envuelta en inseguridades. Nunca se sintió suficiente en un mundo que despreciaba a quienes no tenían poder. Su lucha diaria era para ser aceptada en una sociedad que la juzgaba. La joven ansiaba libertad, pero necesitaba más que eso. Deseaba ser vista y valorada. En su muñeca llevaba un pequeño bracelete de plata, adornado con intrincadas grabaciones de copos de nieve. Era un regalo de su madre, un símbolo de amor, pero también de su opresión. Cada vez que lo miraba, recordaba sumar su identidad a su historia de represión.
La magia que poseía venía de su madre, quien había sido dotada de ese don, pero con un precio que Valeria nunca quiso pagar. Esa tarde de primavera, cuando el sol ya asomaba en el horizonte, la pequeña manifestación de su poder apareció de repente. Al acariciar al cachorro asustado, una fina escarcha cubrió sus dedos, mostrando que el hielo era parte de ella, de su esencia. Mientras tanto, en la sombra del palacio, un antagonista emergía, el Marqués de Verenth, un beta ambicioso que soñaba con derrocar al rey. Su motivación no era simplemente malicia. Había sido despreciado durante años por la falta de poder y buscaba demostrar que aún los más débiles podían tener fuerza. Su conexión con el rey era personal, pues había sido un amigo de la infancia que sentía abandono. En el momento en que Álvaro se agachó ante la joven que sostenía al cachorro, un susurro de conexión se instauró en el aire. ¿Puedo ayudar?, preguntó el rey. Y en ese instante, el bracelete en la muñeca de Valeria relampagueó brevemente, como si el destino ya les hubiera entrelazado. La historia comienza en el primer día de primavera, con un frío inusual. A medida que las semanas pasan, sus destinos se cruzarán de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. La atmósfera estaba cargada de expectativas, secretos y un toque de desesperación. La vida de Álvaro y Valeria cambiaría para siempre en esta temporada que prometía intensidad y desafíos. La combinación de poder, amor y un futuro incierto forjará su camino. Se você está gostando, deixe seu like e comente de cuál ciudad está asistindo. 3 días después, la primavera había avanzado en su esplendor, pero una sombra se cernía sobre el reino de Elysium. Álvaro se encontraba en el bosque de Verenth, a las afueras de Lira, rodeado de árboles altos que parecían susurrar secretos antiguos. A su lado, Valeria, aún con el cachorro en brazos, se movía con cautela, como si temiera alterar la paz que los rodeaba. El bracelete de plata en su muñeca brillaba tenuemente, recordándole su linaje y el poder que no quería aceptar. ¿Por qué lloras, pequeño?, murmuró Valeria al cachorro, mientras él la miraba con ojos llenos de confianza. Un leve destello recorrió su muñeca, como si el frío de su magia estuviera respondiendo a su conexión con el animal. Álvaro observó la escena. Un nudo se formó en su garganta. Esa conexión que Valeria parecía tener con el cachorro era algo que él anhelaba compartir. «No puedes seguir ocultándote de tu poder», dijo el rey de repente, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono de urgencia, una mezcla de preocupación y deseo de ayudar. «Debes aprender a controlarlo». Valeria lo miró y por primera vez pudo ver su vulnerabilidad. «Una vez, cuando era niña, perdí el control y causé un desastre. La nieve cubrió mi aldea. Desde entonces me han enseñado que mi magia es algo terrible». «Es un don, Valeria. La naturaleza es parte de ti. No dejes que otros te dicten quién eres». La intensa mirada del rey evocó algo en ella, un destello de determinación. Sin embargo, su miedo la mantenía cautiva. «Eres un alfa. Entiendes el peso de ser visto como un monstruo». Su voz temblaba. «¿Y si no puedo controlarlo? ¿Y si eso provoca daño?». Álvaro suspiró, comprendiendo su carga. «Hay un precio por ser quien somos», confesó, intentando ser vulnerable por primera vez. «Perdí a mi madre por un conflicto de poder, pero debes permitirte ser vista. Soy el rey, y aún me siento solo». El aire estaba impregnado de tensión.
Valeria sintió un deseo de abrazarlo, pero su respeto hacia sus responsabilidades le hizo retroceder. La presión de ser un alfa es enorme, pero también cargar con un poder que no comprendes es abrumador, dijo. Mientras avanzaban, el sonido de ramas crujientes les hizo detenerse. De entre los arbustos apareció un hombre de cabello gris, su rostro marcado por cicatrices. Stellan, un antiguamente amigo de Álvaro que había perdido la fe en el reino, había estado vigilando la interacción. Su expresión era de desdén, no por la magia, sino por la relación que se estaba formando. ¿Realmente piensas que un Omega como ella puede aportarte algo? Stellan escupió con desdén, rompiendo la conexión que los dos habían empezado a establecer. Los Omegas son simplemente herramientas. Tu deber es con el reino, no con un sentimentalismo. La rabia de Álvaro burbujeó. Ella no es una herramienta. Eres el que no ves el verdadero valor de quienes son diferentes. Entonces, ¿estás dispuesto a arriesgar tu trono por ella? ¿Porque tiene un poder que no sabe usar? Stellan lanzó la sombra de la duda sobre Valeria, sembrando las semillas de inseguridad en su corazón. Valeria sintió el peso de la mirada de Stellan. Su voz, siempre firme, ahora parecía desvanecerse. No quiero ser un estorbo, solo intento entender. Ese momento fue un golpe para ambos. Matices de la guerra interna de Álvaro surgieron. No es una carga, es una oportunidad, replicó con fuerza mirando a Valeria. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos. Álvaro se encontraba en las reuniones del consejo, debatiendo con nobles escépticos que temían que su relación con Valeria perjudicara su autoridad. El marqués de Verenth está moviendo sus piezas, advertía un noble con voz temblorosa. Se dice que está formando alianzas con otros alfas que piensan igual. Mientras tanto, Valeria luchaba con su propio conflicto interno. A medida que se acercaba a Álvaro, la presión de su magia se intensificaba. Su bracelete, otrora simple, ahora brillaba con una luz suave. Cada vez que Álvarez le hablaba con admiración, el brillo se hacía más intenso. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el palacio, Valeria se sentó en el jardín. La frescura del aire nocturno la rodeaba. Ella deseaba ser libre, pero el miedo la mantenía encadenada. Con un suspiro profundo, tocó el bracelete. ¿Qué harías si supieras que el hielo podría ser tu salvación?, se preguntó. Fue entonces cuando la voz de Álvaro la sorprendió. ¿Te gustaría practicar? El hielo no es solo un elemento, es una manifestación de quién eres. Su mirada insistente mostró no solo confianza, sino también un profundo deseo de conocerla aún más. Valeria asintió, y por fin, ese sentimiento de conexión floreció. La magia comenzó a fluir, su emoción tomando forma en un cristal de escarcha en su mano. Fue un primer paso, pero había mucho en juego. Sin embargo, el mundo exterior amenazaba con interferir. Stellan, envidioso de su conexión, siguió con sus maquinaciones. La presión social aumentaba y el marqués ya había tomado partido, buscando explotar cualquier debilidad en la alianza naciente. En medio de todo, el amor que estaba formando con Álvaro se convirtió en su refugio, pero su vínculo sería probando por fuerzas externas e internas. No tengo certeza de lo que somos, le confesó un día. Solo sé que no quiero perderte en el proceso. Valeria, lo que siento es verdadero, pero el destino no siempre es amable, respondió Álvaro, un brillo en su ojo que evidenciaba su propia lucha. Como si el universo les diera una señal,
Un trueno resonó en el cielo. La tormenta se acercaba, cargada de revelaciones que cambiarían para siempre el curso de sus vidas. La noche creciente se llenó de incertidumbre, y en el fondo, ambos sabían que en las sombras de sus corazones siempre acechaban secretos aún no revelados. Con un impulso de valor, Valeria tomó la mano de Álvaro. «Debemos enfrentarlo juntos», murmuró. La conexión entre ellos se fortaleció en medio de la tempestad que se avecinaba. Ambos comprendieron que el verdadero desafío era el camino que aún debían recorrer, donde los sacrificios y la búsqueda de su esencia los llevarían a la libertad o la ruina. El viento soplaba con fuerza, y el mundo a su alrededor parecía advertir que algo monumental estaba por suceder. El camino de Elysium estaba a punto de ser reescrito, y la primavera prometía intensos cambios. 3 días después, la atmósfera en Elysium se volvió tensa. Álvaro se encontraba en la gran biblioteca del palacio, rodeado de pergaminos que detallaban antiguas estrategias de guerra. A través de la ventana, la ciudad de Lira brillaba bajo la luz del sol, ajena a la tormenta que se aproximaba. Su mente estaba llena de preocupación. El marqués de Varenth había comenzado a conspirar abiertamente, y los nobles leales temían por su trono. Aún así, un pensamiento ocupaba su mente: Valeria. Valeria, en cambio, se encontraba en el bosque de Varenth, un lugar donde los árboles altos se entrelazaban en un abrazo de sombras. Sostenía su bracelete de plata, que ahora emitía un brillo tenue, como si resonara con su creciente conexión con la magia. Nunca había sentido tal poder antes, y la incertidumbre la llenaba de miedo. La lucha por comprender su esencia se intensificaba a cada instante. Mientras tanto, la tarde se transformaba en una inquietante noche. Los ruidos del bosque parecían ser susurros de advertencia. La joven respiró hondo y se adentró entre los árboles, cada paso resonando en su interior. ¿Qué harías si supieras que el hielo podría salvar a los demás? Se cuestionó mientras vislumbraba en su mente la imagen de su aldea cubierta de nieve, un recuerdo que la atormentaba. Álvaro decidió buscarla, sintiendo un impulso irrefrenable por compartir sus sentimientos. Caminó entre los árboles, su mente ocupada en la preocupación por lo que Stellan había insinuado. ¿Realmente puedo confiar en ella?, se preguntó. Pero la energía de Valeria siempre lo atraía. Al encontrarla, la vio sumida en pensamientos, su mirada fija en el brillo del bracelete. Se acercó lentamente, sintiendo que la conexión que compartían crecía a cada instante. «Valeria», pronunció suavemente, «quiero hablar contigo». Ella levantó lentamente la vista, y en ese momento, sus ojos se encontraron. La tensión creciente se desvaneció por un instante, siendo reemplazada por un entendimiento profundo. «Tu poder, Valeria, es magnífico». Su voz reflejaba una sinceridad que resonó en el aire. «Miedo y grandeza son 2 caras de la misma moneda», respondió Valeria, sus manos temblando mientras acariciaba el bracelete de plata. «Pero cada vez que me acerco a él pienso en lo que podría hacer si pierdo el control». Álvaro dio un paso más cerca, decidido a no dejar que sus propios temores interfirieran con su protección hacia ella. «No estás sola. Lo que sientes es real, y es mi deber ayudarte a entenderlo. Para mí, también tiene un significado. Si no enfrentamos lo que somos, seremos prisioneros de nuestros miedos». El viento sopló, desatando una corriente de hojas que danzaron alrededor de ellos. Valeria sintió cómo la ansiedad comenzaba a desvanecerse. «Tú me ves, Álvaro».
A veces tengo la sensación de ser una sombra. No eres una sombra, en ti hay luz, y es esa luz la que puede iluminar nuestro camino, dijo Álvaro, sintiendo que su corazón latía con un nuevo propósito. La conexión se intensificaba, y un destello brillante del bracelete de Valeria hizo que ambos se detuvieran. Por primera vez, las dudas y el miedo que los rodeaban parecían disiparse en el aire. Justo en ese momento, un rugido en la distancia interrumpió la atmósfera enrarecida. Ambos se volvieron, reconociendo el peligro que acechaba. Un hombre de cabello gris apareció entre los árboles, su rostro arrugado y marcado por experiencias pasadas. Era Stellan. Su presencia iluminaba el camino como un rayo de advertencia. Así que el rey se ha sumido en el sentimentalismo, dijo con desdén. ¿Y esta es tu gran alianza? Un Omega perdido en su propio miedo. La rabia burbujeó en el interior de Álvaro. Valeria tiene más valor del que tú puedas comprender, replicó, sintiendo la necesidad de protegerla. No puedes despreciar a quienes simplemente son diferentes. Stellan, con una sonrisa fría, continuó. ¿Y eso te ha llevado a desestimar tus responsabilidades como rey? Aún es tiempo de cambiar de rumbo. ¿Crees que tus nobles aceptarán ver a una Omega junto a su rey? Solo serás un blanco para los que buscan nuestra caída. Las palabras como puñales calaban hondo, pero Valeria, sin dejarse intimidar, tomó la mano de Álvaro con firmeza. No soy una carga, soy parte de este reino tanto como tú, dijo, enfrentando a Stellan con valor. Mis inseguridades no me definirán más. Ambos sintieron el poder del bracelete vibrar entre sus manos. Álvaro la miró, admirado por su coraje. Juntos podemos enfrentarlo. No permitiré que el miedo dicte nuestras decisiones. La confrontación dejó flotando en el aire un sentimiento de unidad, pero Stellan no estaba dispuesto a rendirse. Recuerda que no todos están en tu lado. El marqués de Varenth está esperando el momento adecuado para aprovecharse de la debilidad de los nobles. Una chispa será suficiente para encender la llama de la revuelta. De regreso al palacio, mientras las luces parpadeaban en la distancia, Valeria se sentó en el jardín. La luna llena iluminaba sus rostros y el brillo del bracelete ahora resplandecía intensamente, una señal de que su magia estaba despertando. El poder de su linaje se sentía más vivo que nunca. Tal vez sea hora de abrazar quien soy, susurró con esperanza. Tal vez, respondió Álvaro. Pero debemos estar listos para lo que vendrá. Lo que siento es verdadero, Valeria, pero el camino no será fácil. Las palabras resonaron, llenas de realidad. Sabían que el amor que habían comenzado a construir sería puesto a prueba. Un trueno sonó en el cielo, y ambos se dieron cuenta de que la tormenta se aproximaba. Sin embargo, tomados de la mano, sentían que juntos podían encarar cualquier adversidad. Pero esa noche, las sombras no eran solo externas. Ambos llevaban en sus corazones el eco de sus inseguridades y sabían que debía existir un delicado equilibrio entre sus deseos y las complicadas responsabilidades que les esperaban. El viento sopló con fuerza, como un presagio de lo que estaba por venir. En el fondo, ambos sabían que una elección crucial estaba a punto de definir su futuro, y la primavera podría traer no solo renovación, sino las pruebas que cambiarían Elysium para siempre. 3 días después, la tormenta que amenazaba a Elysium se tornaba más palpable.
El rey Álvaro se encontraba en la gran sala del trono. La antigua piedra y la opulencia del mármol blanco del palacio no podían ocultar la preocupación que carcomía su interior. La reunión del consejo se había convertido en un campo de batalla verbal. Noble tras noble cuestionaba sus decisiones. Muchos le instaban a deshacerse de Valeria, a quien veían como un estorbo. «Su magia es incontrolable», dijo uno, mientras los murmullos de aprobación resonaban en la sala. «Las sombras se están formando. Ya no podemos ignorarlas», añadió otro. Las palabras caían pesadas como los ecos en la inmensa sala. Al mismo tiempo, Valeria se adentraba en el bosque de Verrenth, su lugar de refugio. El aire fresco pasaba a través de sus cabellos dorados, mientras acariciaba su bracelete de plata, que brillaba con una luz tenue, como si respondiera a su creciente ansiedad. La conexión con su magia se intensificaba, pero al mismo tiempo el miedo la envolvía. ¿Y si no puedo controlar esto?, se preguntó, recordando la desastre de su infancia. Mientras tanto, el marqués de Verrenth, un hombre de cabello gris y mirada fría, se movía con sigilo entre sus aliados. Su motivación era clara, deseaba derrocar a Álvaro y usaba cada palabra en su beneficio. La debilidad del rey es su misma fuerza, pensaba, al ver cómo los nobles se dejaban llevar por la veneno de la duda. Tu poder es un don, Valeria. No dejes que los demás decidan por ti. Resonaba la voz de Álvaro en su mente, luchando contra el miedo que la consumía. En el fondo, un deseo ardiente de ser vista y aceptada la llevó a tomar la decisión de encontrar al rey. Al caer la tarde, encontraron un rincón del bosque donde el susurro de las hojas las envolvía. Álvaro, sintiendo la inquietud en el ambiente, se acercó a Valeria. «Te he buscado. Siento que hay algo en el aire», dijo, su voz llena de una mezcla de necesidad y protección. Ella se volvió hacia él, una chispa de esperanza iluminando su rostro. «El impacto de nuestras decisiones se siente en cada rincón del reino, Álvaro. Siento que nuestra conexión puede ser nuestra salvación, pero ¿qué pasará si fallamos?» «No estás sola. Juntos podemos enfrentar lo que venga», dijo él, tomando su mano. Su contacto era como un ancla, un refugio en una tormenta emocional. «Tu valor me inspira», respondió Valeria, sintiendo el calor de su toque a través de su piel. Pero la advertencia de Stellan aparecía en su mente, y cada momento de conexión se llenaba de una presión externa. En ese instante, un grito desgarrador interrumpió el silencio del bosque. El sonido provenía de un pequeño grupo de aldeanos que corría hacia ellos, sus rostros pálidos y aterrorizados. «¡Ayuda! ¡Las criaturas del bosque están atacando!», exclamó uno de ellos, el miedo reflejado en sus ojos. La conmoción se desató en el corazón de Álvaro. No podía permitir que su gente sufriera. «Vamos, Valeria, debemos ayudarles», dijo, aprehendiendo la urgencia que ahora reinaba en el bosque. El miedo de Valeria escalaba al tiempo que su estómago se revolvía. Lo que acababa de forjar con Álvaro estaba en riesgo. Sin embargo, la necesidad de ayudar la impulsó hacia adelante. Cuando llegaron, pudieron ver a varias criaturas oscuras, sombras que se abalanzaban sobre la gente del pueblo. Era un espectáculo aterrador. «¡Protejan a los niños!», gritó Álvaro, asumiendo de inmediato el liderazgo, su aura fortificada por el poder de su linaje. Valeria observaba, sintiendo el poder pulsar en su interior, pero temía usarlo. «Debo hacerlo, debo luchar», pensó. Con decisión, levantó su muñeca. El bracelete brillaba intensamente
y la escarcha comenzó a florecer en su piel. La magia que se había mantenido reprimida ahora respondía a su llamado. «Valeria, controla tu magia», la instó Álvaro, mientras utilizaba su poder elemental para enfrentar a las criaturas. La tensión aumentaba, y con cada ataque, ella sentía cómo la tormenta dentro de ella crecía. Sin embargo, en lugar de ser un lastre, su magia brilló, transformándose en una oleada de frío que arrebató a las criaturas con destellos de escarcha. La escena que se desplegó ante ellos era una mezcla de caos y belleza gélida. Cada chispa de magia de Valeria se entrelazaba con la fuerza de Álvaro, creando un espectáculo de poder que asombró a los aldeanos. Cuando la última criatura cayó, ambos se miraron, respirando pesadamente, conscientes de lo que acababan de lograr juntos. «Lo hicimos», dijo Valeria, su voz un susurro lleno de incredulidad. «Y has vencido tu miedo», sonrió Álvaro, el orgullo inundándolo mientras contemplaba su transformación. Pero la victoria fue corta. Al alejarse del miedo que los rodeaba, la expresión de Valeria se tornó pesarosa. «Pero este poder también atrajo peligros. No puedo ser un estorbo para ti, Álvaro». Él negó con la cabeza, sintiendo cómo la conexión que habían formado se fortalecía aún más. «No eres un estorbo, Valeria. Eres parte fundamental de este reino, y juntos podemos enfrentar cualquier desafío». Sin embargo, las sombras externas aún acechaban. Stellan observaba desde la distancia. Su certera mirada de desdén reflejaba el fracaso en su plan de desestabilizar la presencia de Valeria. Su ambición se encendía, buscando formas de romper la conexión naciente entre ellos. A pesar del peligro inminente, la chispa entre Álvaro y Valeria se avivaba. Sus corazones latían al unísono, sabiendo que cada obstáculo que enfrentaban los unía más. Pero el eco de la lucha aún resonaba en sus mentes, y la inseguridad abrumadora de Valeria permanecía latente, una sombra que amenazaba con consumir el amor que estaban construyendo. El viento sopló de nuevo, ahora cargado de promesas y retos, y ambos sabían que la tormenta que se avecinaba sería la prueba definitiva de su unión. Con cada paso, la tensión se volvía más palpable, y en el aire se sentía el ruido del destino a punto de desatarse. 3 días después, la tensión era palpable en Elysium. Álvaro estaba en la gran sala del trono, imponente pero atormentado. Con su mirada fija en los nobles que rodeaban el salón, la presión del consejo pesaba en su corazón. Las palabras crujían como el hielo quebrándose. «La relación con Valeria no es más que un capricho», decía uno de los nobles, mientras los murmullos de aprobación resonaban como ecos de advertencia. «Su magia no es confiable, es incontrolable». Al mismo tiempo, Valeria se encontraba en el bosque de Verrenth, donde los árboles cargaban con sus secretos. Acariciaba su bracelete de plata, que en ese momento emitía un brillo azul intenso, sintiendo que la conexión con su magia crecía y también su miedo. «¿Qué haré si no puedo controlar esto?», se preguntaba, recordando la nevada que había devastado su aldea años atrás. Mientras tanto, en las sombras del palacio, el marqués de Verrenth urdía un plan. Con su cabello gris azulado y su mirada astuta, observaba cada movimiento del rey y Valeria. Despreciaba a ambos, ansioso por derrocar a Álvaro. «Su debilidad es su amor por una Omega», pensaba, buscando aprovecharse de la situación. En medio de la agitación, Valeria decidió que debía enfrentar sus temores. Mientras las palabras del consejo resonaban en la mente de Álvaro, él sintió un impulso irrefrenable de buscarla.
Al encontrarla entre los árboles, su presencia resonó como una melodía en su corazón. «Te he buscado», dijo Álvaro. Su voz era un reflejo de su preocupación. «Siento que algo se avecina». Cuando Valeria levantó la mirada, su rostro perturbado se iluminó con un destello de esperanza. «Lo que hemos hecho juntos es grandioso, pero me pregunto si esto es suficiente», confesó, su voz llena de inseguridad. «El mundo está en contra de nosotros». «No estás sola, Valeria. Juntos podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente», determinó él, tomando su mano y sintiendo el calor de su toque. No estaba dispuesto a dejar que las palabras de los nobles lo apartaran de lo que sentía. Valeria respiró hondo, sintiendo la conexión entre ambos. «Tu valor me inspira, pero tengo miedo. ¿Y si esta magia me consume?» «Si no la enfrentas, será un peso. Tienes un don y debemos usarlo», respondió Álvaro, decidido a apoyarla. Pero cuando miró su brazalete, un brillo intenso lo sorprendió. «Siento que está vivo. Tal vez sea más poderoso de lo que imaginamos». La atmósfera cambió cuando de repente un grito desgarrador resonó en el bosque. Un grupo de aldeanos apareció corriendo. «¡Nos atacan criaturas del bosque!», exclamaron, visiblemente aterrados. El sentido del deber se encendió en Álvaro. «Debemos ayudarles». Ambos corrieron hacia la aldea. La urgencia de la situación latía en el aire. Valeria sentía su corazón latir con fuerza mientras se preparaba para usar su magia. «No puedo fallar», pensó, recordando su promesa a Álvaro. Cuando llegaron, la escena era caótica. Sombras oscuras se abalanzaban sobre la gente. El instinto de protector de Álvaro se hizo evidente y se lanzó hacia adelante. «¡Protejan a los niños!», gritó mientras manipulaba el aire para enfrentarlas. Valeria observaba. Su magia comenzaba a despertar, temblando entre miedo y valentía. Levantó la muñeca y el brazalete brilló intensamente. El helado poder fluyó de ella cuando decidió que debía hacer algo. Con un movimiento decidido, conjuró una ola de frío que se disparó contra las criaturas, congelándolas al instante. La combinación de sus poderes eliminó el peligro. Cuando la última sombra cayó, ambos se miraron, asombrados por lo que habían logrado juntos. «Lo hicimos», murmuró Valeria, su voz llena de incredulidad. «Y has vencido gran parte de tu miedo», sonrió Álvaro, su orgullo iluminando su rostro. Sin embargo, el peso de la responsabilidad aún los oprimía. Valeria se sintió conflictuada. Su rostro se tornó sombrío. «Esto atrajo más peligro», admitió, mirando la inquietante sombra en el horizonte que ahora representaba su unión. «No eres un estorbo. Eres parte fundamental de este reino, y juntos podemos enfrentar cualquier desafío», reafirmó él. Pero en ese mismo instante, la figura oscura de Stellan apareció entre los árboles, su mirada fría y calculadora. «Vaya, el rey ha caído en el sentimentalismo», dijo con desdén. «¿Y esta es tu gran alianza? Un Omega que no sabe controlar su poder». La rabia burbujeó en el interior de Álvaro. «Valeria tiene más valor del que tú puedas comprender», replicó, sintiendo la necesidad de defender a la joven. Pero Stellan continuó. «Recuerda que no todos están de tu lado. El marqués de Verenth está listo para aprovechar cualquier debilidad». A pesar de la presión externa, Valeria sintió el fuego de determinación crecer en su interior. «No puedo dejar que mi pánico arruine lo que hemos construido. Estoy aquí para quedarme», afirmó,
enfrentando tanto a Álvaro como a Stellan. La conexión entre Álvaro y Valeria se intensificó en ese momento. Sin embargo, siempre había una amenaza: Stellan, quien con su aguda mirada involucraba en juego lo más sagrado entre ellos. Se despidió, dejando en el aire la advertencia del conflicto. Pero para Álvaro y Valeria, el verdadero desafío no era la amenaza externa, sino los demonios internos que aún enfrentaban. Con el viento soplando fuerte, el eco de sus corazones unía sus destinos. Ambos sabían que lo que estaba por venir los pondría a prueba y que su amor sería fundamental para enfrentar la tormenta que cernía sobre Elysium. Una decisión crítica tendría que ser tomada, y el futuro del reino dependería de su unión en medio del caos. 3 días después, el aire en Elysium vibraba con una tensión palpable. Álvaro estaba en la gran sala del trono, un espacio de mármol blanco que reflejaba la luz cruda de la tarde, pero no podía ignorar las sombras que se cernían sobre él. Los nobles se reunían a su alrededor, sus rostros llenos de preocupación. «La relación con Valeria es un capricho del rey», decía un noble de estirpe antigua, sus palabras cortantes como el filo de una espada. «Su magia es incontrolable. No podemos permitirlo». La angustia llenaba el pecho de Álvaro, quien se preguntaba cuántos más lo seguirían en su insistencia por rechazar a Valeria. Los murmullos se multiplicaban, intensificándose. «La unión de un alfa y una omega solo traerá inestabilidad», opinó otro, mientras el eco de sus palabras resonaba dolorosamente en el corazón del rey. Por otro lado, Valeria se encontraba en el bosque de Verrenth, un refugio de sombras y susurros. Jugando con su bracelete de plata, sintió cómo su brillo azul empezaba a intensificarse, como si respondiera a los latidos de su cuerpo. A medida que tenía pensamientos sobre cómo usar su poder, su miedo aumentaba. «¿Y si esto me consume?», se preguntó, recordando el desastre de su infancia, el caos que había desencadenado. Mientras tanto, el marqués de Verrenth, un hombre de cabello gris y mirada astuta, observaba a su rey desde las sombras de la corte. Su desdén hacia Álvaro y Valeria se manifestaba en su rostro. Su ambición de derrocar al rey ardía en su interior. «Esa relación lo debilitará», murmuraba entre dientes, creyendo que podría usar la unión de Álvaro con Valeria como una ventaja en su juego de poder. En medio de la creciente tensión, Valeria tomó la decisión de enfrentarse a sus temores. Cada paso que daba en el bosque la llevaba más allá de sus inseguridades. Finalmente, tomó rumbo hacia el palacio, decidida a buscar el apoyo de Álvaro. «No puedo dejar que me vean como una carga», pensó, dispuesta a demostrar que su magia podría ser un regalo, no un castigo. Al llegar al palacio, la energía en el aire era densa. Álvaro encontrarse en su sala, sus nobles lo rodeaban, pero cuando Valeria entró, todo se detuvo un momento. Un silencio incómodo llenó el espacio antes de que el rey rompiera la pausa. «Valeria», pronunció con firmeza, su mirada iluminada por un rayo de esperanza. «Siento que las cosas están cambiando, pero no podemos permitir que el miedo nos dicte nuestras decisiones». Ella se acercó con valentía, su corazón latiendo fuertemente. «Quiero ser parte de esto, Álvaro. No quiero que mis temores nos frenen», exclamó, notando la presión que emanaba de los nobles presentes. «Tu poder es un don, Valeria. Debemos aprender a usarlo juntos», dijo Álvaro, recordando su conexión en aquel bosque. Miró el bracelete en su muñeca, que brillaba intensamente,
como si fuera una pieza viva de su ser. Pero enfrentaremos dudas tanto de ellos como de nosotros mismos. Stellan irrumpió abruptamente en la sala. Un hombre de cabello gris que siempre había sido una espina en el costado del rey. ¿Realmente piensas que un Oshomem como ella puede aportar algo a tu reinado? Se burló, su voz desdén llena. La fragilidad de su poder puede destruirte. Valeria sintió cómo su resolución empezaba a desvanecerse ante la mirada crítica de los nobles. No soy un estorbo, replicó con fervor, su voz temblando bajo la presión, justo antes de que el enojo de Álvaro se encendiera. Ella tiene más valor del que tú puedes comprender, gritó, la pasión en su corazón superando las dudas. Pero Stellan no se detuvo. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu trono por ella? Los nobles no tolerarán lo que perciben como debilidad, dijo, buscando desgastar la fe de Álvaro en su propia elección. Cada palabra se sentía como un ataque, un disparo en el corazón. La desesperación se fue apoderando del entorno. Cada noble parecía compartir la opinión de Stellan, sintiendo que la inestabilidad del reino podría estar conectada a la peculiar relación del rey. Valeria se dio cuenta de que su situación podría ser más volátil de lo que imaginaba. ¿Qué pasará si no puedo controlar esto?, se cuestionó, viendo cómo su situación amenazaba no solo su vida personal, sino todo lo que Álvaro representaba. Debemos demostrarles que juntos somos fuertes, urgió Álvaro, sintiendo el peso sobre sus hombros, presionado por la lealtad hacia su gente y su amor por Valeria. ¿Y si encontramos una manera de usar nuestras habilidades para ganar su confianza?, sugirió, buscando la unidad en la adversidad. Sin embargo, en ese instante, un grito desgarrador resonó en el fondo de la habitación, interrumpiendo la confrontación. Un grupo de aldeanos entró, aterrorizados, con sus rostros pálidos y marcas del miedo. ¡Ayuda! ¡Las criaturas del bosque nos atacan otra vez!, clamaron, el terror en sus ojos transmitiendo la urgencia de la situación. «Esto no es un momento para titubear», dijo Álvaro, plenamente consciente de que ahora debía actuar. «Valeria, sé que puedes hacerlo. Muestra tu magia, aquí y ahora». Con el corazón retumbando, Valeria respiró hondo, sintiendo cómo el poder en su interior vibraba. El brillo del brazalete se intensificó, iluminando el cuarto con una luz que brillaba como un faro en la oscuridad de su ansiedad. «Debo actuar», decidió, tomando su lugar junto a Álvaro. Juntos se lanzaron hacia el pueblo, el viento a sus espaldas cruzando el bosque. Sabían que este momento era un punto de inflexión. Sin embargo, la incertidumbre todavía acechaba en el fondo. «Lo que hacemos hoy puede cambiar todo», pensó Valeria, sintiendo la adrenalina mezclarse con su miedo. Mientras el peligro se acercaba, ambos estaban al borde de un evento que podría definir su futuro en el reino. Valeria y Álvaro sabían que el desafío era monumental, no solo por las criaturas que acechaban, sino también por las percepciones de la corte, que ahora serían puestas a prueba como nunca antes. En ese cruce entre el deber y el amor, cada decisión podría hacer temblar los cimientos de Elysium. Con el cielo oscureciéndose, ambos sintieron el peso de lo que estaba en juego, conscientes de que, independientemente de los resultados, la chispa entre ellos había comenzado a brillar con una intensidad que podría iluminar el futuro o consumirlos por completo en su propia lucha. 3 días después, la tensión en Elysium estaba más alta que nunca. Álvaro se encontraba en la gran sala del trono, el aire pesado con murmullos de descontento que subían y bajaban como un oleaje amenazante. Los nobles se agrupaban,
Sus rostros severos reflejaban preocupación por la conexión entre el rey y Valeria. «Su relación es una locura», exclamó un noble, arrugando la frente. «Una unión con una omega solo traerá desgracia». Mientras tanto, Valeria vagaba en el bosque de Verrenth, su refugio, donde los árboles murmuran secretos. Su bracelete de plata, que antes brillaba tenuemente, ahora resplandecía con una luz fría, como si estuviera respondiendo a su creciente conexión con la magia. Cada destello parecía pulsar con su ansiedad. ¿Y si este poder me consume? Se preguntaba una vez más. El recuerdo del desastre de su infancia la atormentaba. El miedo que conocía la había seguido y, como en la soledad del bosque, se sentía atrapada entre la esperanza y la duda. El marqués de Verrenth tenía motivos oscuros. Con su cabello gris y mirada astuta, siempre estaba atento a cualquier oportunidad de aprovecharse del rey o la unión con Valeria. Desde las sombras del palacio, observaba a los nobles criticando al rey. «Es casi un espectáculo», pensó, ansioso y determinado a derribar a Álvaro. Su corazón latía con la ambición de desestabilizar al rey, convirtiendo su deseo de poder en un juego calculado. Esa tarde, mientras la luz del sol filtraba suavemente a través de las hojas del bosque, Valeria decidió que debía enfrentar a Álvaro. Sabía que debían encontrar una manera de unir sus fuerzas. «No puedo permitirme ser un lastre», pensó, mordiéndose el labio mientras se adentraba en el palacio. Cuando entró en la gran sala, el ambiente era tenso. Los nobles se callaron, sus miradas fijas en ella. Álvaro se giró hacia ella. Su intercambio de miradas fue cargado de promesas no dichas. «Valeria», comenzó Álvaro con determinación, «debemos demostrar que nuestra unión es más fuerte de lo que ellos creen». Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza. «Pero, ¿y si fallo? La presión es abrumadora», respondió, su voz temblando. Se sentía vulnerable frente a la multitud. Cada palabra de los nobles parecía cortarla, haciéndola vacilar entre la confianza y el miedo. «No estás sola en esto», afirmó Álvaro, acercándose a ella. «Tú eres mi apoyo, y juntos podemos enfrentar cualquier adversidad». Cada palabra resonaba en el aire, un refugio en medio de la tormenta política que los rodeaba. Sin embargo, las dudas de Valeria persistían. A medida que los murmullos de desconfianza circulaban, su mente se llenaba de inseguridad. «No quiero que esto nos destruya. El amor y el miedo son dos caras de la misma moneda y estoy asustada», confirió. Llevar ese peso la dejaba sobrecogida, pero la conexión entre ellos también le daba fuerza. De repente, un grito desgarrador interrumpió la atmósfera. Un grupo de aldeanos entró corriendo, sus rostros pálidos como la muerte. «¡Criaturas del bosque! ¡Nos atacan nuevamente!», exclamaron, la angustia clara en sus ojos. La urgencia llenó la sala. «Esto no es un momento para titubear», dijo Álvaro, cerrando el espacio entre ellos. «Debemos actuar. Valeria, puede ser tu momento de demostrar tu poder». La presión en sus palabras era palpable. A Valeria le recorrió una sensación de pánico, pero también de desafío. «Puedo hacerlo», se respondió a sí misma. El bracelete en su muñeca resplandecía intensamente, recordándole el potencial que llevaba dentro. Ambos se lanzaron hacia el pueblo, dispuestos a enfrentar el peligro. Álvaro utilizó su magia para defender a los aldeanos, mientras Valeria se concentraba en su poder, intentando no dejarse llevar por el miedo que había dominado su infancia. Cuando llegaron, el caos era abrumador.
Criaturas oscuras saltaban despiadadamente sobre los civiles. ¡Protejan a los niños!, gritó Álvaro, asumiendo con determinación su papel de protector. Valeria observó a su alrededor, notando cómo su corazón latía al unísono con el poder que fluía en su interior. Decidida, levantó su muñeca. El brillo del brazalete iluminaba sus decisiones mientras invocaba el frío en el aire. Era su momento. La magia emergió de ella como un río congelado. Una ola de hielo comandó su sobrecarga emocional y rápidamente se transformó en un espectáculo de belleza y terror. Valeria sintió el poder fluir con fuerza a través de su cuerpo. En una sinfonía de luz helada, las criaturas fueron golpeadas y detenidas. Cuando la última sombra fue neutralizada, un profundo silencio se hizo presente. Los aldeanos, aún temerosos, comenzaron a asomar sus rostros. Mientras tanto, Álvaro miraba a Valeria con admiración. «Lo hiciste», murmuró, el orgullo brillando en sus ojos. «Pero consideremos las consecuencias. Esta evidencia de mi poder podría traer más peligro», respondió Valeria, sintiendo cómo el gusto a triunfo se mezclaba con la inquietud. El marqués de Verent, que había estado observando la escena desde la distancia, se encontró con una oportunidad inesperada. La imagen de Valeria y su magia vibrante se quedaba grabada en su mente. «Ya tengo aliento suficiente para mis planes», pensó, su ambición avivada por el espectáculo. Esa noche, en el tranquilo diseño del palacio, mientras el cielo estrellado brillaba sobre ellos, Valeria y Álvaro se encontraron de nuevo entre susurros. «Lo que hemos logrado no es solo un paso hacia adelante, pero cada triunfo puede atraer más sombras», expresó Valeria, sus manos temblando al recordar la reacción de los nobles. El reloj del palacio resonó con fuerza, como una advertencia del tiempo que se les escapaba. «Valeria, lo hemos enfrentado juntos, y juntos podemos superar cualquier obstáculo», le afirmó Álvaro, sintiendo que la conexión se fortalecía. Pero la sombra de la traición de Stellan permanecía en el aire, y ambos sabían que el amor que habían comenzado a construir no solo sería una luz, sino también una prueba de su resistencia. Con cada paso que daban hacia el futuro, la atmósfera del reino se volvía más pesada. Lo que habían creado podía ser su salvación o bien su perdición. Una pregunta sin respuesta danzaba en el aire entre ellos. ¿Estamos listos para enfrentar lo que se avecina? Mientras recorrían juntos ese sendero incierto, la tormenta de emociones que desataban cada día continuaría moldeando el destino del reino. 3 días después, el viento soplaba con fuerza en Elysium, llevando consigo la ansiedad acumulada. Álvaro se encontraba en la sala del trono. La opulencia del mármol blanco contrastaba con el peso de la incertidumbre que cargaba sobre sus hombros. Los nobles lo rodeaban, cada voz un eco de dudas que reverberaba en el aire. «La relación con Valeria es un error», decía uno de ellos, la expresión distorsionada por la desconfianza. «Una unión con una Omega solo traerá desgracia al reino». Mientras tanto, en el bosque de Verent, Valeria se encontraba rodeada de árboles altos que se mecían suavemente, como si compartieran sus secretos. Su brazalete de plata, el símbolo de su linaje, brillaba con un resplandor azul intenso, reflejando la agitación en su corazón. «¿Y si este poder me consume?», pensó, recordando el caos de su infancia, la tormenta blanca que arrasó su hogar. «No quiero ser una carga para Álvaro». El marqués de Verent, con su cabello gris y mirada calculadora, acechaba en la penumbra.
Había escuchado los murmullos del consejo y saboreaba el miedo que se esparcía. La debilidad del rey es su amor por una omega, murmuró para sí mismo, su ambición despertando con cada palabra menospreciativa. Estaba decidido. Aprovecharía esta inestabilidad para derrocar a Álvaro. A medida que la tarde avanzaba, Valeria tomó la decisión de buscar a Álvaro. Se sentía impulsada a enfrentar sus temores y demostrar que podía ser fuerte. «No puedo dejar que me vean como una carga», se dijo, adentrándose entre las sombras del bosque de Verrenth, sintiendo los ecos del pasado en cada paso. Al llegar al palacio, encontró a Álvaro rodeado de nobles, la tensión palpable en el aire. «Valeria», dijo él al verla, su voz cargada de alivio y preocupación. «Siento que algo se avecina. Debemos demostrarle a todos que nuestra unión es más fuerte que sus dudas». Era un momento de vulnerabilidad compartida, donde la preocupación en sus ojos encontró respuesta en el fuego de determinación en los de ella. «Estoy aquí para apoyarte», respondió Valeria, pero las inseguridades aún pesaban sobre su corazón. «¿Y si no puedo controlar mi magia? Como antes, podría ser un peligro». Notó cómo su brazalete empezaba a vibrar, como si intentara animarla, una señal de su conexión creciente a la magia. Fue en ese instante que el grito desgarrador de un aldeano interrumpió la conversación. «¡Criaturas del bosque! ¡Nos atacan de nuevo!», exclamó, su rostro pálido como si el miedo lo hubiera consumido. El pánico se extendió rápidamente por la sala. Álvaro se levantó, la autoridad del rey emergiendo con un brillo ineludible en sus ojos. «Valeria, este es nuestro momento. Debes demostrar tu fuerza», dijo, su voz firme pero llena de un nuevo sentido de propósito. Se dirigieron a la entrada del palacio, donde los aldeanos se agrupaban, y el tumulto afuera resonaba como una alarma en sus corazones. Mientras corrían hacia el pueblo, la conexión entre ellos crecía, cada paso un símbolo de su unidad. Valeria sentía que la presión aumentaba, el bateo de su corazón resonando en sus oídos. «No puedo fallar», se repitió mientras su magia empezaba a despertar. Levantó su muñeca, el brillo de su brazalete ahora reflejando no solo su poder, sino su determinación firme. Al llegar a la aldea, el caos era abrumador. Las criaturas oscuras, llenas de furia, atacaban a los aldeanos que intentaban proteger a los más vulnerables. Álvaro actuó rápidamente, usando su magia elemental para combatirlas, su figura destacándose entre el frenesí. «¡Proteged a los niños!», gritó, convirtiéndose en un faro de esperanza. Valeria observó, sintiendo el poder burbujear en su interior. Este era su momento. Con un movimiento decidido, canalizó su magia hacia el aire. El frío comenzó a danzar alrededor de ella, formando una ola de hielo que rápidamente frenó a las criaturas. «¡Lo estoy haciendo!», pensó con asombro. El hielo se propagó, congelando a los atacantes y haciendo que los aldeanos miraran con asombro. Cuando el último de ellos cayó al suelo, un profundo silencio se apoderó de la aldea. Álvaro miró a Valeria, su asombro transformado en orgullo. «Lo lograste. Has vencido tus miedos», expresó visiblemente emocionado, sus ojos brillando con sinceridad. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. Stellan, que había estado observando desde una distancia segura, sintió como una nueva chispa de ambición se encendía dentro de él. «Esto no se queda así», murmuró,
planeando cómo usar esta escena a su favor. Después de todo, su odio hacia Álvaro solamente se agrandaría, y esta vulnerabilidad sería su oportunidad. A medida que la noche caía y el caos comenzaba a disiparse, Valeria sintió que el peso de lo que había logrado se balanceaba entre el orgullo y el miedo. Pero cada acción tiene sus consecuencias, ¿no?, pensó, sintiendo una sombra de duda asomarse. Mientras regresaban al palacio, la tensión seguía palpable. Álvarez se detuvo y la miró a los ojos con intensidad. Juntos somos fuertes, Valeria, pero necesitamos ser conscientes de lo que está en juego. Stellan no se detendrá para destruir lo que hemos forjado. Había en su voz una vulnerabilidad que resonó en el corazón de Valeria, mostrando la humanidad detrás del rey. Ella asintió, su mano acariciando el brazalete. Mi poder es parte de mí, pero también siento que hay un peligro inherente en él. La conexión entre ellos se consolidaba, compartiendo no solo amor, sino un entendimiento más profundo de sus luchas. Sin embargo, el eco de una advertencia resonaba. Una decisión difícil se avecina. Ambos sabían que lo que estaba en juego era más que su relación. El destino de Elysium pendía de un hilo. Con el cielo sobre ellos, en esa atmósfera electrizante, la noche guardaba secretos que pronto saldrían a la luz. El viento soplaba fuerte, acariciando sus rostros, y la tormenta que se avecinaba prometía desafíos que pondrían a prueba no solo su vínculo, sino el verdadero valor de su magia. 3 días después, la tensión envolvía el reino de Elysium. En la gran sala del trono, Álvaro se encontraba frente a un grupo de nobles, cada uno con rostros tensos y llenos de escepticismo. La situación en la aldea ha demostrado que la unión con Valeria es un riesgo, decía un aristócrata con voz firme. Su magia puede llevarnos a la destrucción. No podemos permitir que un Omega fragilice nuestro reino. Mientras los murmullos y susurros crecían, Valeria se hallaba en el bosque de Varenth, donde los árboles se elevaban majestuosamente, sus hojas susurrando secretos antiguos. Su brazalete de plata brillaba intensamente, calentándose en su muñeca, como si respondiera a la agitación que la inundaba. Todo lo que he hecho puede haber sido en vano, pensó, recordando el caos que había causado en el pasado. No quiero ser una carga. El marqués de Varenth, que había estado observando desde las sombras, sonreía con malicia. Su cabello gris y su mirada fría lo delataban. Sabía que la alianza entre Álvaro y Valeria podía ser su oportunidad para derrocar al rey. La debilidad de Álvaro lo llevará a su ruina, murmuró para sí, disfrutando cada palabra que caía de los labios de los nobles. Regresando a los nobles, Álvaro sintió que el peso sobre sus hombros se hacía cada vez más difícil de soportar. Valeria es fuerte. Su magia puede ser un don si aprendemos a controlarla juntos, replicó, pero su voz se desvanecía ante la creciente incredulidad de la sala. No estamos aquí para hablar de amor, rey. Hablamos de la seguridad de nuestro pueblo, replicó un noble de rostro severo. Mientras la reunión continuaba, el conflicto interno crecía en Álvaro. ¿Realmente puedo confiar en Valeria? ¿Es su poder un alivio o una carga?, se preguntaba, sintiendo en su corazón un constante tirón entre el deber y el deseo. La relación que había comenzado a construir se debilitaba bajo la mirada crítica de los nobles. Al día siguiente, Valeria decidió enfrentar sus dudas. Caminó hacia el palacio, las hojas crujían bajo sus pies. Cada paso
resonaba en su corazón. Debo demostrar que no soy quien creen, pensaba, con su bracelete resplandeciendo cada vez más. Cuando llegó, se encontró con Álvaro en los jardines, donde la belleza del entorno contrastaba con la angustia en sus corazones. «¿Cómo estás, Valeria?», preguntó él, notando su expresión sombría. «La reunión fue difícil», admitió, sintiéndose vulnerada. «Temo que no pueda enfrentar lo que viene». La sinceridad en su mirada hizo que Álvaro se acercara, tomando su mano con gentileza. «No eres sola, estoy aquí para apoyarte, y juntos podemos enfrentar cualquier adversidad». En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire. Un grupo de aldeanos apareció corriendo, sus rostros pálidos y llenos de terror. «¡Ayuda! ¡Las criaturas del bosque nos atacan!» «¡Ayuda! ¡Las Coralo! Un enjambre de sombras aparece de la nada y amenaza nuestros hogares», exclamaron, llenando el aire con una palpable desesperación. «¡Vamos!», dijo Álvaro, sintiendo cómo cada nervio de su cuerpo se agudizaba ante la urgencia. «Debemos proteger a nuestra gente». La adrenalina comenzó a fluir en Valeria mientras seguía a Álvaro hacia la aldea. Su corazón palpitaba con la mezcla de miedo y decisión. «Ahora es el momento», pensó, sintiendo el bracelete en su muñeca vibrar. «No puedo dejar que me controlen». Cuando llegaron a la aldea, el caos era terrible. Criaturas de sombras se agitaban, atacando a los aldeanos que intentaban proteger a los niños. Álvaro cargaba con la determinación del rey. Su magia elemental se desataba a su alrededor, creando un muro de aire para proteger a los vulnerables. «Valeria, necesitamos tu magia», gritó, consciente de que este era su momento de brillar. «Yo puedo hacerlo», pensó Valeria, concentrándose. El frío comenzaba a fluir en su interior y levantó su muñeca con confianza. Un destello azul iluminó el aire y una onda de hielo emergió de su mano, arrastrando a las sombras hacia atrás y congelándolas en su lugar. La magia respondía a su deseo de ser fuerte y valiente. Los aldeanos miraban con los ojos abiertos de asombro. «¡Lo ha logrado!», comenzaron a gritar. Álvaro se volvió hacia ella, su rostro reflejando admiración y orgullo. «Valeria, esto es asombroso», dijo, aunque detrás de sus ojos brillaba la preocupación. «Necesitamos avanzar, pero cuidado con las consecuencias». El marqués de Varenth, que había estado observando todo desde lejos, frunció el ceño. «La fuerza de su conexión no durará», murmuró para sí, saboreando cada momento. Sabía que debía actuar. La gente del reino no olvidará lo sucedido hoy, ni se dejará engañar por ilusiones de grandeza, pensó. Con cada criatura derrotada, el vínculo entre Álvaro y Valeria se tornaba más fuerte, pero las sombras de la inseguridad seguían acechando. «No quiero que mi poder ponga en riesgo a los que amo», confesó Valeria, sintiendo el frío de la duda volver a su corazón. «Tu poder es una parte de ti, y eso es lo que te hace increíble», le contestó Álvaro mientras el brillo del bracelete en la muñeca de Valeria comenzaba a parpadear, reflejando sus emociones desbordadas. A medida que avanzaban, aún con la batalla ganada, sentían el peso de lo que estaba en juego. Los susurros de desconfianza en la corte seguían latentes, como una tormenta preparándose para estallar. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, ambos sabían que la próxima decisión que tomarían podría cambiarlo todo.
Aferrando sus manos con fuerza, se dieron cuenta de que el camino por delante estaría lleno de pruebas que pondrían a prueba su amor y su destino. ¿Podrían vencer los desafíos internos y externos? La respuesta quedaría en el aire, como una promesa de que la verdad siempre saldría a la luz. 3 días después, el reino de Elysium seguía envuelto en una atmósfera de incertidumbre. Álvaro se encontraba en la gran sala del trono, rodeado de nobles con miradas de desdén. «La conexión con Valeria pone en riesgo nuestra estabilidad», murmuraban. Cada palabra llenaba el aire con una carga pesada de desconfianza. La presión sobre él era abrumadora. Temía que fuera incapaz de equilibrar su deber con sus sentimientos. Mientras tanto, Valeria vagaba por el bosque de Verrenth, un lugar que se había convertido en su refugio. Las hojas susurraban a su alrededor y el aroma de la tierra húmeda la envolvía. En su muñeca, el bracelete de plata brillaba con un resplandor azul. Cada destello parecía resonar con su creciente ansiedad. ¿Y si no puedo controlar mi poder?, pensó, pensando en el desastroso incidente de su infancia. La lucha contra sus propios temores se intensificaba a cada momento. El marqués de Verrenth, un hombre de cabello gris y mirada astuta, observaba todo desde las sombras, disfrutando del miedo que se instalaba entre los nobles. «La debilidad del rey es su amor por una omega», murmuraba para sí, sabiendo que esta sería su oportunidad para desestabilizar el trono de Álvaro. Su intención de fomentar discordia se alimentaba cada vez más de la desconfianza en el palacio. El día siguiente, Valeria decidió que debía enfrentar sus dudas y se dirigió hacia el palacio. Sabía que no podía permitirse ser vista como una carga. Cuando llegó, se encontró con Álvaro en los jardines. El contraste entre la belleza del entorno y la angustia en los rostros de los nobles era evidente. «Valeria», dijo él con preocupación, «siento que el viento cambia. Necesitamos mostrarles que nuestra unión es fuerte». La voz de Álvaro resonaba con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Valeria sintió un alivio, pero su inseguridad aún la consumía. «¿Y si no soy lo que necesitas?», preguntó, ansiosa por la aceptación y temerosa de decepcionarlo. Álvaro tomó su mano con firmeza. «Eres más de lo que crees. Juntos podemos enfrentarlo». Su contacto le ofrecía esperanza, pero la sombra del miedo la seguía acechando. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Un grupo de aldeanos irrumpió, aterrorizados. «¡Criaturas del bosque! ¡Nos atacan de nuevo!». El pánico crecía y Álvaro miró a Valeria, su autoridad de rey despertando dentro de él. «Valeria, este es tu momento. Debes demostrar de lo que eres capaz». Ella sintió la presión aumentar en su pecho, y el bracelete en su muñeca comenzó a vibrar intensamente. Ambos corrieron hacia la aldea donde el caos reinaba. Valeria observaba el terror en los rostros de los aldeanos mientras las criaturas oscuras los atacaban. «No puedo fallar», pensó, sintiendo el frío del miedo entrelazado con la determinación. Álvaro tomó la delantera, invocando su magia para proteger a los más vulnerables. «¡Protejan a los niños!», gritó, como un faro de esperanza. Valeria levantó la muñeca, concentrando su energía. El poder en su interior emergió como un torrente helado, creando una ola de hielo que se abalanzó sobre las criaturas, congelándolas al instante. Un silencio absoluto se apoderó del lugar al ver cómo derrotaban a los atacantes, reemplazando el caos por un brillo de asombro en los rostros de los aldeanos. «¡Lo hiciste!», exclamó Álvaro, pero Valeria sentía como las dudas la acechaban.
A medida que regresaban al palacio, el marqués de Verrenth se movía en las sombras, sintiendo cómo el aire cambió en su favor. Este espectáculo no se queda así, pensaba, consciente de que podía aprovecharse de la vulnerabilidad de Valeria, un arma eficaz en su ambición por derrocar a Álvaro. Esa noche, mientras el cielo estrellado brillaba, Valeria y Álvaro se sentaron en el jardín, la tensión palpándose entre ellos. Lo que hemos logrado hoy no es solo un triunfo, pero puede atraer más inestabilidad, dijo Valeria, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaban. No quiero que esto nos consuma, confesó, conectando con su temor más profundo. Valeria, nuestra conexión es más fuerte de lo que imaginas. No dejes que los demás nublen tu valor, respondió él, deseando que sus palabras llegaran hasta lo más profundo de su ser. Se miraron, y en ese momento ambos sintieron la fuerza de su unión. Cada uno lidiaba no solo con las dudas externas, sino con sus propios miedos internos. Sin embargo, la sombra de Stellan se cernía sobre ellos, cada susurro en la corte exigiendo su atención. Nunca olvides por qué luchamos. Este reino necesita un líder fuerte y una compañera valiente, agregó Álvaro, sintiendo que el futuro del reino dependía de su unión. El bracelete de Valeria comenzó a brillar con fuerza, como si reflejara no solo su poder, sino también su determinación. Hoy he descubierto que soy fuerte, que puedo ser parte de algo más grande, aceptó ella, sintiendo que las inseguridades se desvanecían. Pero la noche aún guardaba secretos, y el eco de una advertencia inminente estaba presente en el aire. Ambos sabían que el camino por delante estaría lleno de pruebas que pondrían a prueba su amor, su magia y el destino de Elysium. Mientras se enfrentaban a la tormenta, un intenso deseo de mantener juntos lo que habían empezado brotaba en sus corazones, un canto de esperanza en medio del caos que se acercaba. 3 días después, el aire en Elysium era una mezcla de anticipación y temor. Álvaro y Valeria se encontraban de pie en la gran sala del trono, un espacio decorado con mármol blanco que parecía resonar con el peso de la historia. Los nobles, que antes habían sido su respaldo, ahora miraban con desdén la conexión entre el rey y la joven. Cada uno de ellos consideraba la relación como una amenaza más que un motivo de celebración. La presión era palpable, y Álvaro no podía evitar sentir el temor de que sus decisiones llevaran al reino a la ruina. Los rumores sobre la inestabilidad se propagan como fuego, murmuró uno de los nobles, su rostro marcado por el escepticismo. No podemos permitir que una omega debilite nuestra autoridad. Valeria sintió que el hálito de la duda la envolvía una vez más. No soy lo que ellos creen, pensó, apretando el bracelete en su muñeca. La presión de demostrar su valía pesaba sobre ella. ¿Puedo realmente controlar este poder? Álvaro notó su inquietud. Se acercó a ella y mirándola a los ojos pronunció con fervor: «Juntos somos más fuertes. No dejaré que sus miradas nos aparten de lo que somos». Mientras la reunión continuaba, la inquietud crecían. En ese momento, un grito desgarrador irrumpió en la sala. «Las criaturas del bosque han atacado de nuevo», gritó un aldeano. El tiempo se detuvo. Los nobles intercambiaron miradas de confusión. «Es una señal», pensó Stellan, el marqués de Verrenth, quien había estado espiando cada movimiento. Se regocijaba en la inestabilidad, esperando su momento de actuar. «Debemos ir», exigió Álvaro, sintiendo el peso de su responsabilidad.
Valeria, es hora de que muestres de qué eres capaz. La urgencia en su voz resonaba como un eco de esperanza. Valeria asintió, su corazón palpitando con fuerza. No puedo fallar, se repitió a sí misma mientras seguía a Álvaro hacia la aldea. La conexión entre sus manos era un ancla en el turbulento mar de sus emociones. Debo controlar mi poder. Al llegar al pueblo, el caos era palpable. Las criaturas oscuras acechaban, llevándose consigo la luz y la esperanza de los aldeanos. ¡Protejan a los niños!, gritó Álvaro, su voz resonando como un llamado a la batalla. Valeria sintió el frío fluir en su interior, el poder despertando dentro de ella. ¡Ahora!, exclamó Álvaro. Valeria levantó su muñeca, el bracelete brillando intensamente con cada latido de su corazón. Una oleada helada brotó de su ser, un torrente de magia que arremetía contra las criaturas, congelándolas en su lugar. El aire se tornó frío, pero ella se sentía viva. Lo había hecho, estaba controlando su magia. Los aldeanos miraron con asombro, y el pánico se transformó en admiración al ver cómo el hielo contenía la amenaza. Álvaro, al ver su poder, sintió un destello de orgullo. «Esto es solo el comienzo», proclamó entre el tumulto. Sin embargo, la victoria fue breve. Stellan apareció, riendo entre la multitud. ¿Te das cuenta de que su magia te hará débil, Álvaro?, dijo, sus ojos llenos de desprecio. ¿Cómo puedes confiar en alguien que no entiende su propio poder? Solo un Omega puede traicionar a un rey. Valeria sintió que el fuego del miedo ardía en su interior, pero en lugar de sucumbir, alzó su cabeza. Soy más que un Omega. Esta magia es parte de mí, y lucharé por lo que amo. Con una determinación renovada, canalizó el frío que brotaba de su ser, pero esta vez dirigió su poder hacia el marqués, un destello de hielo que fue una manifestación de su rebeldía. El hechizo resonó con fuerza, llevándose consigo a la figura amenazante de Stellan, quien se vio atrapado por el hielo. «Tu ambición cegó tu visión», le dijo Valeria, su voz tan firme como el hielo que lo contenía. «No eres más que un eco del pasado que no tiene lugar en el futuro». Con Stellan atrapado, el reino temió su venganza, pero las cadenas de su ambición se habían roto. La traición que planeabas solo te sumergió en la desesperación, dijo Álvaro con confianza. La derrota de Stellan no fue solo física, significó liberar a Elysium de un ciclo de temor e inseguridad. El marqués fue llevado a juicio, donde expuso sus verdaderas motivaciones. Había sido un amigo leal en la infancia, pero su resentimiento por ser considerado inferior le había oscurecido el corazón. Solo quería demostrar que un beta podría ser tan fuerte como un alfa, confesó ante los nobles, su mirada llena de impotencia. Álvaro, colmado de compasión, sentía empatía por su antiguo amigo. Todo esto podría haberse evitado. La verdadera fuerza no está en la jerarquía, sino en la conexión, afirmó, sintiendo el peso de cada palabra. Stellan fue desterrado, una cicatriz en la historia de Elysium, pero su transformación quedó como un recordatorio para todos. Con el conflicto resuelto, Valeria se dirigió hacia Álvaro y con ternura levantó su muñeca hacia él. Este bracelete siempre fue un símbolo de mis miedos, de la herencia que he intentado esconder, pero ha tenido su momento para brillar, confesó, su voz temblando. Con un toque gentil, el brillo del bracelete se transformó. Las sombras de su infancia ser expulsadas. Cada destello iluminaba su verdadero poder,
Era una promesa de que nunca más se encadenaría a sus temores. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo Álvaro, tocando su mano. «Y eso me da fuerza». El tradicional bracelete de Valeria nunca más sería un símbolo de opresión. Ahora brillaba con un nuevo significado, un recordatorio de su transformación y amor. Los nobles, ahora testigos de la fortaleza que habían subestimado, entendieron que su unión era más sólida de lo que pensaban. Valeria se había ganado su respeto, y la conexión entre ella y Álvaro se volvía un poderoso lazo de confianza. A medida que el sol se ponía, ambos se sentaron en el jardín del palacio, donde las flores comenzaban a florecer en una explosión de colores. «Lo superamos, pero nunca olvidaremos las cicatrices que llevamos», dijo Álvaro, su voz un susurro lleno de previsión. «Nunca permitas que la sombra del miedo te consuma. La verdadera luz proviene de tus elecciones». Valeria tomó su mano. «Estamos juntos en esto. Cada paso, cada desafío, será una oportunidad para crecer», respondió. El reino resumía su promesa de unión en el horizonte. Elysium había cambiado, pero el legado que dejarían sería una huella de esperanza para todos. A través del amor, habían encontrado su verdadero poder, y esa luz brillaría aún más allá de las sombras. Y así, con el eco de sus corazones latiendo al unísono, Álvaro y Valeria miraron hacia el futuro, dispuestos a enfrentar cada tormenta que pudiera llegar, juntos en cada paso, empoderando a Elysium con su luz.